Amigos y enemigos, bienvenidos a Cultura Política. El día de hoy reabrimos este espacio, reabrimos esta ventana para abordar uno de los hitos geopolíticos más importantes de la historia reciente, y es el caso Venezuela. Y es el inicio del fin de la tiranía chavista, es la reconfiguración del sistema político no solo de Venezuela, sino de Hispanoamérica entera. Por eso he decidido dar este espacio, dedicar este espacio a las voces de la resistencia, aquellos que han sido callados innumerables veces durante los largos 27 años de tiranía chavistas y que también fueron vetados en los medios de la oposición falsaria, de la falsa oposición, de los traficantes de esperanza que ayudaron a mantener la imagen de democracia a una de las más cruentas tiranías. Por eso el día de hoy voy a leer el último comunicado oficial de URBEX, la Unión de la Resistencia Venezolana en el Exilio, una asociación que, estando presente en distintos países del orbe, hace todo lo posible por la búsqueda de la justicia. Hacen por todos los medios posibles que los tiranos, que los jerarcas, que los miembros del chavismo tengan que pagar, tengan que responder, al menos ante los tribunales de Estados Unidos y de Europa. Empezamos. Comunicado oficial de URBEX, Unión de la Resistencia Venezolana en el Exilio. Ante los acontecimientos ocurridos durante la madrugada del 3 de enero en la ciudad de Caracas, en los cuales fueron capturados Nicolás Maduro Moros y su esposa Cilia Flores, la Unión de la Resistencia Venezolana en el Exilio, URBEX, ratifica y fija de manera pública, clara e inequívoca su posición institucional ante un hecho que marca un punto de inflexión histórico para Venezuela. Número 1. Reconocimiento y agradecimiento al presidente Donald Trump. URBEX felicita y agradece de manera expresa al presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, por haber logrado lo que durante años fue negado, minimizado o considerado imposible por sectores que se autodenominaron oposición venezolana. La acción ejecutada confirma lo que la resistencia venezolana ha sostenido de forma constante. Venezuela no estaba gobernada por un régimen político convencional, sino secuestrada por una estructura criminal narcotiránica, sostenida por redes internas y cómplices internacionales. Nuestra primera coincidencia fundamental con el presidente Donald Trump es clara y contundente. A las organizaciones criminales no se les derrota con discursos, negociaciones, ni con votos en elecciones fraudulentas, sino con acciones de fuerza legítima, decidida y proporcional. El secuestro del Estado venezolano durante más de 26 años solo podía terminar mediante una operación de esta naturaleza, que permitió la captura del cabecilla principal de la organización criminal. 2. La justicia como eje central de coincidencia. La captura y puesta a la orden de la justicia de Nicolás Maduro representa la coincidencia más profunda y esencial entre URBEX y la acción emprendida por el gobierno de los Estados Unidos. La justicia ha sido, es y seguirá siendo el eje central de la existencia de URBEX como asociación de ciudadanía organizada en resistencia. Durante años denunciamos que no puede existir transición política sin rendición de cuentas, ni reconciliación auténtica sin verdad, ni democracia real mientras las estructuras criminales permanezcan intactas. Este hecho confirma que la justicia internacional puede y debe actuar cuando un Estado ha sido capturado por el crimen organizado, especialmente cuando las instancias internas han sido anuladas o corrompidas. 3. Sobre el anunciado proceso de transición y el llamado a la ciudadanía. URBEX manifiesta con responsabilidad que desconoce en detalle los alcances y compromisos específicos del anuncio realizado por el presidente Donald J. Trump respecto a un eventual gobierno de transición en Venezuela. No obstante, y a la luz de los hechos concretos ya ocurridos, otorgamos un voto de confianza a su liderazgo, sustentado en su probada capacidad gerencial y política, así como en la evidencia de que su equipo asesor comprende la verdadera naturaleza criminal de quienes secuestraron al Estado venezolano. En este sentido, URBEX hace un llamado claro y directo al pueblo venezolano.
dentro y fuera del país, a coincidir en este voto de confianza, especialmente ante la ausencia prolongada de un liderazgo nacional serio, coherente y verdaderamente comprometido con la justicia y la liberación del país. La realidad demuestra que el vacío de conducción interna fue ocupado por la criminalidad, la simulación política y la falsa oposición. Advertimos, además, sobre el peligro de caer nuevamente en la mentira emocional del falso nacionalismo, de una soberanía manipulada y de un patriotismo distorsionado, utilizado durante años como excusas retóricas para justificar la impunidad, la inacción y la continuidad del crimen organizado en el poder. La soberanía no puede ser un escudo para delincuentes, ni el patriotismo una coartada para la narcotiranía. Confiar en una acción internacional decisiva, cuando la nación ha sido secuestrada y las instituciones destruidas, no es traición ni renuncia, sino un acto de realismo político y responsabilidad histórica frente a la magnitud del daño causado a Venezuela. Urbex reitera que no avalará transiciones falsas, pactos de impunidad, ni reciclajes de estructuras criminales bajo nuevas etiquetas. Nuestra lucha ha sido, es y seguirá siendo por una Venezuela libre, democrática y soberana, fundada sobre la verdad, la justicia y la responsabilidad histórica. Firmado por Luis Ortiz, presidente de Urbex, y los demás miembros de la Junta Directiva. Urbex, Unión de la Resistencia Venezolana en el Exilio, Barcelona, España, 5 de enero del 2026. Algunos incisos. Está clarísimo que un eje vertebrador de las fuerzas que han luchado dentro de la resistencia contra la tiranía socialista ha sido el nacionalismo. Ha sido la decisión política de convertir el patriotismo, que es un sentimiento y virtud cívica, en un canal para la libertad. El nacionalismo representa una teoría política capaz de restablecer la grandeza de Venezuela. Representa la reconquista como de lugar del país, de la nación. Se trata, nada más y nada menos, que el enaltecimiento del gentilicio, de aquello atávico que nos une a las generaciones del ayer con las generaciones del mañana, a la defensa del sagrado suelo donde descansan nuestros ancestros. Eso es el nacionalismo. Y el nacionalismo no puede permitirse la existencia de un gobierno comunista que tergiversa por completo nuestra historia, que desdibuja al gentilicio venezolano, que nos convierte en una nación en el exilio, una nación de parias, que prácticamente tienen que volverse un país mendicante. Eso no lo podemos permitir. Y evidentemente, cada vez que el chavismo, que la izquierda, que el socialismo enarbola la bandera nacional, la está manoseando con sus garras asquerosas. Y nosotros hemos venido a bofetearlos, a retomar lo que es nuestro, a retomar la bandera nacional y enarbolarla, pero en nombre de un auténtico nacionalismo, de un patriotismo sano, de verdad, coherente, y que quiere ver a Venezuela que sea una nación cada día más digna, próspera y fuerte. Por eso debemos entender que la Venezuela chavista, la Venezuela socialista, es como lo dijo el mismo Hugo Chávez, el gran traidor a la patria. Será una Venezuela por ahora. El socialismo es por ahora. Pero Venezuela es para siempre. Y sus hijos estamos destinados a hacerla grande. Pero para ello necesitamos pasar por un bisturí. Debemos extirpar ese veneno, debemos extirpar ese tumor llamado socialismo. Y para hacerlo necesitamos ayuda, sí. Durante 27 años no pudimos solos. ¿Y por culpa de quién? De las delaciones, por culpa de los traidores, por culpa de la falsa oposición que se encargó, número uno, de hacer un lobby a nivel internacional para vender a esa cruenta tiranía como una democracia respetuosa de los derechos humanos, cuando no lo es. Cuando se prestó a esos simulacros electorales que no eran elecciones, porque era imposible designar realmente quién podía gobernar a Venezuela, cuando absolutamente todo el sistema electoral estaba controlado por el chavismo. Y por supuesto la falsa oposición
siempre se presentó como esa alternativa de gobierno que no era tal. Simplemente se conformaban con las migajas, con las millonarias migajas que le repartía el chavismo a cambio de legitimar ese terrible sistema político, ese sistema criminal y político. Por eso es fundamental, amigos, que expulsemos de nuestras filas, que acabemos definitivamente con el chavismo, pero también con sus cómplices. La falsa oposición debe estar vetada de los próximos procesos políticos que se darán en Venezuela. Y no podemos hablar de una transición. Una transición involucra el cambio político paulatino en que elementos del antiguo sistema se incorporan en el nuevo para brindar estabilidad. Un ejemplo de esto fue la transición post-Gómez, en que elementos del gomecismo se incorporaron en esos afanes de actualización de las élites tras la muerte de Juan Vicente Gómez. Un ejemplo de transición, por ejemplo, ha sido el cambio tras la muerte del general Franco en 1975 y todo ese proceso que hubo en España que terminó con la proclamación de una nueva constitución para 1978 y que en esas cortes estaban elementos de la izquierda política, pero también elementos del movimiento nacional, es decir, del sistema político anterior. Pues nosotros no queremos esto. Nosotros queremos una ruptura. Y la ruptura implica que todos esos chavistas que por años destruyeron al país paguen. Paguen. Y una vez que paguen, una vez que se haga auténticamente borrón y cuenta nueva, pero porque ellos ya no van a estar en la ecuación, ahí sí podemos hablar de la construcción de un nuevo sistema político basado en la justicia y en la libertad. Hasta tanto, ruptura. Ese es el mensaje. Pues un gran abrazo, amigos y enemigos. Espero verlos en una próxima sesión de Cultura Política.